Pues buenas tardes a todos. Pues estamos en guerra. Nos guste o no nos guste, estamos en guerra. Entonces tenemos un enemigo que es como la medusa mitológica, que tiene muchas cabezas, muchos tentáculos, pero es un enemigo que tiene estrategia. Nosotros hasta ahora hemos tenido buenas intenciones, pero yo creo que ha llegado el momento de tener algo más que buenas intenciones y es necesario también tener una estrategia, ¿no? Y de eso precisamente os voy a intentar, os voy a hablar. Entonces, tenemos una gran oportunidad porque yo que soy muy aficionado a la historia, hasta ahora siempre he visto la historia como algo en pasivo. Claro, la observas, la estudias, la analizas, pero quizá nosotros nos estamos convirtiendo involuntariamente en protagonistas de la historia, porque estamos viviendo un momento culminante, un momento importante. Por suerte o por desgracia nos ha tocado vivir este momento, ¿no? Entonces, claro, es una gran oportunidad para hacer la revolución. Entonces, tenemos que elegir. Podemos ser protagonistas de este momento para conseguir el cambio que deseamos, o podemos ser un agente pasivo. Podemos formar parte de la masa, o de la masa crítica, que no deja de ser inoperante. Entonces, es especialmente importante porque se está atacando la esencia concreta del ser humano. No solamente es una estrategia por parte de los poderosos que va para incrementar su poder, su riqueza, va más allá. Podemos llegar a desaparecer, todo lo que somos, todo lo que hemos sido, ¿no? Cuando uno hereda una casa de sus padres y la echa a perder, ¿en qué nos convierte eso, ¿no? Como personas? Quizá nuestro deber es reconstruirla, ¿no? O mantenerla o edificar una nueva, que quizás es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Entonces a veces las imágenes son más importantes que las palabras y voy a mencionar un personaje histórico controvertido que es Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Supongo que conocéis la anécdota de los 13 de la fama en la isla del Gallo, ¿no? Cuando Pizarro sacó la espada y trazó una línea en el suelo y dijo que el que quiera conquistar Perú y obtener esa fama, esa riqueza, ese poder, tiene que atreverse a traspasar la línea. Entonces quizá nosotros estamos en ese momento. Claro, Pizarro era de la nobleza, era un militar, era un asesino, era un genocida y lo que quería era oro, lo que quería era matar gente. Nosotros tenemos un fin muy diferente, que es un fin noble, tenemos un fin humano, es todo lo contrario. Pero vamos a dejar de tener solo buenas intenciones y vamos a imitar, aunque solo sea en eso, a Pizarro. Y vamos a atrevernos a cruzar la línea, a comprometernos y a coger la espada. Aunque sea, cada uno puede coger la espada de una manera, ¿no? Unos la hacen escribiendo, otros la hacen difundiendo ideas, otros la hacen de muchas maneras, ¿no? Con el compromiso, en definitiva. Pues os voy a presentar la propuesta de estrategia que tenemos aquí. Es una propuesta personal, la he hecho yo, con lo cual yo soy el responsable. Si hay errores, que los hay. Si hay carencias, que las hay, lógicamente. Mi mundo es pequeñito, el vuestro es mucho más amplio, con lo cual va a haber muchas carencias. Pero sobre todo es una invitación a la reflexión. Supongo que algunos de vosotros ya lo habéis leído. No habéis tenido mucho tiempo porque se compartió hace solo unos días, pero si no lo habéis leído, yo quiero que lo hagáis, que lo estudiéis, que lo reflexionéis, porque nosotros no tenemos tanta prisa para hacer esto, ¿no? Pero si puedes poner la diapositiva de antes, por favor. No tenemos logo como Revolución Integral, pero sí que aparece mucho la bellota, ¿no? Y entonces he querido incluir una bellota, la modesta bellota, ¿no? Pero que es una semilla, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es plantar la semilla. Probablemente nunca veremos el árbol crecido, porque los procesos históricos son largos, son complicados, son arduos y son peligrosos. Entonces no se trata de trabajar para nosotros, para verlo y tener un futuro mejor, ¿no? No se trata de decir, es que yo quiero tener una jubilación feliz. No se trata de ver esas mejoras, sino que hay cosas que son más importantes que nosotros mismos y tenemos que pensar en el futuro, en las futuras generaciones. Y por lo tanto
tenemos que empezar a plantar esa semilla, ¿no? que es lo que voy a intentar hacer ahora, ¿no? Y bueno, pues eso, disculpéis las carencias que pueda tener la propuesta de estrategia. Eloy creo que ha traído tomates, así que si queréis ir a pasar a por los tomates, que hay algunos ya maduros, pues podéis practicar la puntería, que a lo mejor nos hace falta. Bueno, pues la propuesta es bastante larga. Entonces, claro, a lo mejor lo que voy a hacer es enumerar más que explicar realmente, porque no tenemos mucho tiempo para que la pueda explicar detenidamente, ¿no? Básicamente se estructura en dos partes. Una es un análisis de la situación, porque sin análisis no se puede hacer un plan, que es un plan estratégico a 10 años vista, ¿no? Stalin los hacía 5 años, pues nosotros, que somos más chulos, pues el doble, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por el análisis de la situación y vamos a empezar a analizar el contexto exterior. Si puedes pasar, por favor. Vale. La siguiente. ¿Por qué 2012? Porque es cuando Félix me dijo que había empezado toda esta historia, ¿no? Él nos ha guiado hasta aquí, al menos a mí, y supongo que a muchos de vosotros también. Y entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Desde que se inició el proyecto de Revolución Integral. Pues básicamente lo he estructurado en una serie de puntos. El primero y más importante es la persona. No nos tenemos que olvidar que más que construir sociedades, lo que tenemos que hacer es construirnos a nosotros mismos, ¿no? La persona es lo importante, nosotros, ¿no? O el individuo, el sujeto. Y bueno, tenemos ahora mismo un individuo en crisis, ¿no? Debido a la crisis demográfica, desaparecemos, como ha explicado Félix antes. Tenemos una sociedad basada en la soledad, problemas muy duros de sociabilidad, la gente está muy sola, yo también me he sentido así muchas veces. Tenemos una crisis de la familia, que se ha debatido antes, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de familia? ¿Cuáles deben ser? Pero bueno, la familia en sí misma está en crisis. Cada vez hay más gente que vive sola. Tenemos un infierno convivencial. ¿A cuántas personas conozco de mi entorno muy cercano que están en una situación desesperada por culpa de rupturas de pareja, malos entendidos de todo tipo, ¿no? Con los amigos, con los compañeros de trabajo? Vivimos a veces infiernos particulares, ¿no? Que eso luego llevan a otras situaciones peores, como pueden ser las drogas, la depresión, etc. Vivimos en una sociedad basada en la desinformación, en la que estamos muy expuestos a los medios de comunicación, nosotros los primeros, y a veces no sabemos en qué creer, vamos muy perdidos, no tenemos la brújula, vamos desorientados. Una sociedad con muchos trastornos mentales, problemas de depresión, el suicidio en aumento, que es un problema terrible, narcotización, la gente va drogada, con drogas del mercado negro, con drogas que receta el doctor. Eso es un problema. ¿Por qué la gente se droga, no? Habría que planteárselo. Es porque a lo mejor están muy mal, se quieren evadir de esta sociedad que tenemos, ¿no? Tenemos incluso una crisis de lo más básico del ser humano, que es la identidad sexual. El tema de la inmigración, pues claro, nos genera un problema también de identidad cultural. Tenemos una crisis de identidad cultural. Yo siempre la he tenido, ¿no? Mi padre es de Granada, mi madre de Zamora, yo nací en Cataluña. Entonces yo entiendo, aunque sea muy de pasada, el problema de la inmigración, que es un problema tanto para el que emigra como para la sociedad que recibe, sin que nadie le haya preguntado a todas esas personas, ¿no? Que están viviendo también un drama. Entonces se está inculcando el autoodio. Antes también se ha comentado, ¿no? Bueno, otro punto importante es a nivel económico, pues cada vez hay más personas mantenidas por las instituciones. Me pasaron una gráfica circular de quesitos, y el porcentaje de personas productivas en el Estado español es ridículo. Claro, entre personas que no pueden trabajar y personas que son directamente mantenidas por las instituciones del Estado, pues esto genera un problema económico muy grave. Y por eso se derrumba el sistema desde el punto de vista económico, ¿no? También por la fiscalidad. El Estado es tan grande, es tan poderoso, quiere dominarnos tanto
que genera un gasto tremendo que nosotros mismos tenemos que pagar en concepto de impuestos y tributos de todo tipo, ¿no? Bueno, muchos de nosotros venimos de lo que se nos llamó clase media, que es esa tontería, porque todo el mundo se cree que es de clase media, ¿no? El que va muy justo y cobra 700, 800 euros al mes se cree que es de clase media, pero el que tiene un Mercedes y una casa y luego la casa para esquiar también se cree que es de clase media, ¿no? Pero en todo caso se está depauperando la población, ¿no? Estamos viendo que en los últimos años la capacidad adquisitiva del trabajador asalariado está descendiendo de manera más que considerable y más que va a descender, teniendo en cuenta que suben los impuestos, teniendo en cuenta que bajan los salarios, teniendo en cuenta que se está iniciando un proceso inflacionario. La pequeña y mediana empresa está desapareciendo, cada vez hay más trabas para que la gente pueda ser autónoma, para que la gente pueda ser productiva por sí misma, sin necesidad de mendigar por un puesto de trabajo. Y las condiciones de trabajo se están haciendo cada vez peores y cada vez es más insoportable el trabajo para el trabajador. Bueno, por lo tanto, quiere decir que hay una ofensiva estatal. Primero se han dedicado a debilitarnos, nos han dado el veneno en forma de caramelo dulce, que nosotros hemos ido lamiendo como tontos, y ahora que estamos débiles, pues claro, ahora es cuando nos dan el remate. ¿No? Hemos llegado como un cerdo cuando llega noviembre, pues a lo mejor nosotros hemos llegado a ese punto, ¿no? Cada vez hay más instituciones de poder, cada vez hay más trabajadores del Estado, más funcionarios, cada vez las instituciones reciben más dinero público y eso les permite pues, sustituir los valores tradicionales, como por ejemplo la religión cristiana, que yo no la practico, pero bueno, sí que bebo de muchas cosas de la filosofía cristiana o de los valores tradicionales que hemos tenido en la península ibérica, en Europa, y se están sustituyendo por religiones líquidas, posmodernas, lo que yo llamo religiones políticas, como son el feminismo institucional, la ideología de género, el cambio climático y otras que me dejo. ¿Vale? Bueno, y la estocada final parece ser es la crisis sanitario-policial que se inició el año pasado como gran ofensiva para que las instituciones tengan cada vez más poder. Se han lanzado nuevos partidos, primero un partido más light, como fue Ciudadanos, que parece ser que no tuvo mucho éxito, así que decidieron lanzar un partido más radical, que fue Podemos, que ya se ha venido abajo. Luego vino Vox, que parece ser que no acaba de despegar, pero eso nos dice que hay un descrédito evidente del sistema, que cada vez hay más gente que no nos creemos el sistema y que queremos construir una cosa nueva. Como cada vez hay más descrédito, pues entonces, lógicamente, ya hay una minoría de personas, entre las cuales nos encontramos nosotros, que no creemos en las instituciones, que empezamos a hacer crítica, que nos estamos situando en los márgenes del sistema, hay desconfianza. El problema es que también hay una gran inacción. Por ejemplo, cada vez se habla más del regreso a la ruralidad, que es otro tema que hemos tocado antes, pero muy poca gente nos atrevemos a hacerlo, por ejemplo. Y sobre todo hay un exceso de redes sociales. Yo, por ejemplo, en el móvil estoy en no sé cuántos grupos, 100.000 millones de grupos diferentes, de Telegram, de Signal, de WhatsApp. Cada segundo recibo un mensaje y recibo información de todo tipo. Entonces, claro, la gente se cree que está haciendo la revolución compartiendo mensajes por el teléfono móvil. Y eso es inacción. No se gana nada, lo único que haces es encabronarte más cada vez que te enteras de lo nuevo que nos están haciendo. Entonces, claro, tenemos tendencia a seguir a gurús, tenemos tendencia a delegar la responsabilidad en otros. Muchos fantasean con que va a venir un ejército que nos va a salvar, con que va a venir un líder político o lideresa que nos va a salvar, o que va a venir una ideología, o que va a venir directamente un cambio, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, espiritual, ¿no? Una nueva era de Acuario, que eso ya está. Yo no tengo que hacer nada porque ya está escrito. Es decir, hay una ausencia de estrategia. Y precisamente lo que necesitamos es estrategia. Entonces, vale, ya hemos analizado lo que ha pasado desde 2012. Vamos a intentar hacer una previsión a 2031. Esto es política ficción totalmente. Lógicamente, no podemos
hablar de lo que va a ocurrir, pero yo sí. Pues venga, implantación de una dictadura formal. Ya vivimos en una dictadura, pero es una dictadura, pues, poco como con miedo, ¿no? Vamos a mantener las formas, vamos a decir que somos una democracia, vamos a decir que hay libertades, que hay derechos, pero esto se les está acabando. En parte por su propia crisis interna, por la crisis de recursos energéticos, por muchas razones. Pero la dictadura, como el modelo chino, por ejemplo, pues es una realidad o será una realidad en pocos años, bajo mi punto de vista, ¿no? Control de Internet. Cada vez nos censuran más los contenidos en Internet. A mí también ya me han censurado algo, pero es posible que cualquier día todos esos mensajes que recibimos ya directamente ni los recibamos. Porque claro, no dependemos nosotros, no tenemos ningún control de esas tecnologías. Entonces, claro, mucha gente se indigna. Es que Facebook me ha censurado. Pues no te metas en Facebook. Claro, crea tú tus propias redes de comunicación, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Entonces, claro, cada vez vamos a tener menos derechos, cada vez va a haber una mayor exclusión social, cada vez hay un mayor estado policial, una militarización creciente, y entonces todas esas dictaduras de las que hablamos los profes en clase, pues a lo mejor ya no hay que hablar del pasado, sino del presente. Se está criminalizando, estigmatizando la heterodoxia. Hemos leído artículos en prensa muy duros últimamente sobre personas que han decidido tomar una decisión a nivel sanitario que al poder parece ser que no le gusta. Se han dicho auténticas barbaridades, que hubiera firmado un nazi en los años 30. Entonces, esto es una realidad. Nos estamos convirtiendo en herejes. ¿Y qué pasaba con los herejes? ¿Qué hacía la Inquisición con los herejes? Entonces, claro, este tipo de regímenes tienen a sus fascistas en la calle que primero actúan con la censura, ¿no? Actúan también luego con los palos, con las armas, con la violencia. Estos grupos fascistas no tienen por qué ser los fascistas de toda la vida con la cabeza rapada y la esvástica. Pueden disfrazarse de ecologistas, pueden disfrazarse de feministas, por ejemplo, o pueden defender una religión, como por ejemplo el Islam. Tenemos que estar atentos a todas esas situaciones. A nivel económico, pues creo que va a haber un problema grave de mano de obra especializada, ¿no? Antes creo que también Félix ha puesto este mismo ejemplo, ¿no? ¿Quién va a hacer las cosas si cada vez hay menos gente? Si cada vez hay menos gente joven, si cada vez hay más gente que se forma para estudiar chorradas, como yo, porque yo qué sé hacer. Mi padre sabe arreglar un reloj. ¿Quién le enseñó? Nadie. Mi padre sabe arreglar una lavadora. Mi padre sabe arreglar un coche. ¿Y yo qué sé hacer? Estudiando toda la vida, ¿para qué? No, me siento un inútil. Entonces, ¿quién va a hacer las cosas? Cada vez hay más personas improductivas y las habrá también por un tema demográfico, sencillamente demográfico, ¿no? También se ha hablado de la decadencia del sistema, decadencia tecnológica, científica, del pensamiento, de las ideas, cognitiva. Es posible que algún día los que vivimos en la ciudad, yo soy urbanita, vayamos al súper y no haya. O que encendamos el gas y no haya gas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos los unos a los otros? ¿No? Bueno, empeorará la salud, la nutrición, el estado del bienestar ya estamos viendo que se está viniendo abajo. Bueno, entonces es lógico pensar que va a haber un aumento de la disidencia y de la disidencia real. Es muy fácil ser disidente hoy en día. Te apuntas a un grupo de Telegram y ya eres disidente, ¿no? O vas a una reunión y ya está, ya eres disidente. Pero bueno, entonces mucha gente cuando la cosa se ponga chunga de verdad, porque se va a poner, y no quiero ser un agorero, pero bueno, yo creo que se ve venir, ¿no? Pues mucha gente saldrá corriendo con el rabo entre las piernas, pero mucha gente dirá, esto es la oportunidad verdadera de protestar, de luchar por lo que consideramos justo. Va a haber un éxodo al campo importante y esto creará conflictos, porque la gente del rural va a tener que aguantar a todos esos de la ciudad muertos de hambre que van a ir en busca de los tomates y las cebollas sin tener ni idea. Eso generará conflictos. También habrá conflictos étnicos. ¿Por qué? Porque el reemplazo de la población de Europa es una evidencia. Solo hay que coger el metro en una gran ciudad para darse cuenta y no es fácil.
esa convivencia no va a ser fácil ni mucho menos, sobre todo porque nosotros tenemos unos valores, que es cierto que la mayor parte de la gente los ha perdido, pero bueno, todavía conservamos mucho de lo que ha sido la cultura europea y esos valores también los podemos perder. Como por ejemplo la dignidad de las mujeres. Y bueno, pues aumentará la mortalidad. La vida será peligrosa. Así que, Jorge, estarás contento, ¿no? Que quieres vivir al límite, ¿no? Pues vamos a... Pues bueno. Para decir quiénes somos, pues me ha ayudado Félix, ¿no? Porque, claro, yo llevo un año en esto, desde el encuentro que hicimos el año pasado. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Revolución Integral. Pues somos unas 300 personas, más o menos. No ha dado tiempo de hacer un cálculo más exhaustivo, pero podemos hablar de 300 personas, de las cuales solo una décima parte tienen un alto nivel de compromiso con la Revolución Integral. Pero hay unas 10.000 personas que nos siguen de manera frecuente, porque ya tenemos muchos altavoces, ¿no? Nos expresamos, y hay gente que nos sigue, incluso están de acuerdo con muchas cosas. Y en torno a unas 100.000 personas, calculamos, que conocen más o menos lo que es la Revolución Integral. Con lo cual, no somos tan pequeños. Claro, esto es como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Lo puedes ver, uy, qué poco, solo somos 30. Bueno, ¿cuántos eran los bolcheviques? Como se ha comentado antes, que no, tampoco los estoy poniendo como un ejemplo positivo, ¿no? Los meto en la misma categoría que a Pizarro. Pues bueno, ¿dónde estamos? Pues básicamente en el territorio del Estado español, lo que ocupa el Estado español. Pero también hay gente que nos sigue en América, en los países de habla castellana de América. También hay emigrantes que viven por Europa. Dentro del Estado español, pues a lo mejor hemos puesto Euskal Herria como el lugar donde hay más simpatías, pero no sé, viéndose a vosotros, pues estoy viendo que hay mucha gente de Murcia, mucha gente de Cataluña, mucha gente de muchos sitios, ¿no? Con lo cual, a lo mejor esto es una tontería que he escrito, una de tantas, ¿no? Entonces, pero bueno. Y que estamos muy dispersos, muy dispersos. ¿Qué perfil tenemos? Pues bueno, un problema es que hay menos mujeres que hombres. Calculamos que solo 1 de cada 3 personas de la RI son mujeres. Hay pocos jóvenes. La media igual está en torno a los 45 años. Así que yo, Adrián, me considero joven todavía, porque tengo 43. ¿No? Estoy por debajo de la media. Bueno, en general somos personas de las clases populares. Yo es cierto que trabajo para el Estado, pero vengo de una familia de clase trabajadora, de clase obrera, y he trabajado como obrero. Y bueno, pues somos personas con un deseo de autoconstrucción personal, que eso es quizá la diferencia fundamental respecto a otros grupos que también están en contra del sistema, en contra del poder. Nosotros no solamente queremos cambiar el sistema, hacer una revolución, sino que también queremos ser personas de calidad. Y eso debe ser el factor diferencial. Eso es lo más importante, ¿no? También somos personas con un alto nivel cultural, ¿no? Tanto gente con formación universitaria como que no la tiene, pero sobre todo que no la valoramos demasiado, que eso es importante. La mayoría asalariados y que no hemos pertenecido a ningún partido ni movimiento, la mayoría. Bueno, percepción. Esto es muy subjetivo también, ¿no? Positiva. Vamos a empezar por lo bueno, ¿no? Pues, ¿qué he oído por ahí? Poniendo la orejita. A ver, pues que somos un movimiento bien intencionado, que Félix es muy buena persona, que somos valientes, que estamos comprometidos con la causa, que dominamos los temas de los que hablamos, ¿no? Tenemos un buen nivel cultural. Pero claro, no todo es positivo, también se oyen cosas. Últimamente yo las he oído demasiado. ¿No? Sí, he tenido un verano entretenido. Bueno, pues algunos nos llaman fachas, homófobos, racistas, machistas, generalmente personas del entorno izquierdista. Bueno, ya sabemos la frase, ¿no? Ladran, luego cabalgamos. También nos han llamado clericales, carlistas, ya no tanto, ¿no? Porque quizá esto viene del entorno anarquista y es un entorno que está casi desaparecido. Y también la derecha, por ejemplo, tengo contactos en Facebook que son de derecha, liberales o directamente peperos, y les gustan muchas de las cosas que decimos, pero claro, dicen, ¿dónde van estos? ¿No? Son unos utópicos, el Estado siempre ha existido y siempre existirá.
que luego sabemos por el análisis histórico que no es así. Vale. Las críticas internas, ¿no? Es un tema que tenemos que debatir, evaluar, porque es muy importante, ¿no? Dentro de la RI no todo el mundo piensa igual, ni debe, evidentemente, ser así, ¿no? Pues algunos consideran que la crítica que realizamos al feminismo es excesiva. O que, por ejemplo, el Estado no es el principal enemigo, que los principales enemigos son personas con nombres y apellidos. No voy a decir quiénes, ¿no? Pero bueno, los que siempre salen, ¿no? También tenemos mucho espiritualista. Orientalismos que nos alejan un poco de la realidad histórica de la península ibérica, que nos alejan de nuestras raíces, de lo que somos. Bueno, el tema del veganismo también es un tema interesante para debatir, ¿no? Pues por ahí van quizás las críticas internas. Fortalezas, vamos a venirnos arriba, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fortalezas como grupo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en las empresas, en los análisis que hacen los ejecutivos de las empresas, esto lo miran mucho, ¿no? Pues calidad humana, somos buena gente, ¿no? Se está haciendo un análisis crítico certero del pasado y del presente, que la mayoría de catedráticos de la universidad, periodistas, médicos, son totalmente incapaces de hacer, porque no saben o porque no quieren saber. Somos personas que, muchos de vosotros, tenéis habilidades y conocimientos que son muy interesantes y que nos van a ser de gran utilidad. No solamente a nivel cultural, de cultura erudita, sino a nivel, por ejemplo, de la supervivencia. Hay mucha gente que sabe de agricultura, de ganadería, de la explotación forestal, gente que tiene conocimientos técnicos, oficios, ¿no? Habilidades sociales y comunicativas. Bueno, batallas ganadas. Bueno, desmontar el feminismo. El que se sigue aferrando al feminismo es por puro pensamiento religioso, no por pensamiento racional, porque yo creo que desde el punto de vista de las ideas esta batalla ya está ganada. Se ha desmontado Podemos, se ha desmontado también la Constitución de Cádiz, el mito, ¿no?, de la Constitución de Cádiz, que era maravillosa, las revoluciones liberales eran maravillosas, la Segunda República era maravillosa, hasta que llegó Félix y dejó de serlo. Y entonces... yo me he creído todas esas mentiras. Yo me las he creído. Y luego está que también se está dando a conocer cosas buenas, positivas de nuestra historia, como la Revolución Bagauda, como la Alta Edad Media en la península ibérica. Y eso también es un logro del que podemos presumir. Tenemos ya una estructura creada, modesta, pero potente. La web de Revolución Integral, diversos blogs, la editorial Potlatch, que ha publicado libros muy buenos, ¿no?, como el mío. No, aquí ya me estoy viniendo arriba, no puede ser. Vale. Hemos organizado, aquí he puesto 4, pero claro, este es el 5º ya, y es una realidad. 5 encuentros realizados, que no es fácil organizar un encuentro, no es nada fácil. Libros, vídeos, textos, Amor y Falcata, el proyecto Arrendajo, ¿no? Es decir, que tenemos muchas cosas que podemos presumir y ponernos esas medallas. Debilidades. Bueno, vamos a hablar también de cosas a mejorar, ¿no? Pues la mayoría de las fraternidades regionales que se crearon en el encuentro del año pasado en Ciordia han fracasado. Entre ellas el TIC Cataluña, del que yo formé parte, y bueno, la mayoría pues no han prosperado, ¿no? Por eso tenemos que debatir qué ha pasado y qué podemos hacer para mejorar. Escasa visibilidad. Esto es un problema, lógicamente, que viene determinado sobre todo porque no nos dejan ser visibles, ¿no? Pero tenemos que encontrar la manera. Tenemos problemas a veces de comunicación interna, la organización de proyectos, ¿no? El tema de lo que ha pasado con el tema Marauna, pues es interesante. Tenemos, vuelvo a decir, una gran dependencia de las redes sociales y de las tecnologías, que ahora nos sirven, pero tal vez mañana no nos sirvan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Desaparecemos? ¿Ya dejamos de vernos? Poca gente joven, que es un problema general en todos los sectores de la sociedad, pero hay que darle mucha importancia. ¿Por qué mucha gente se ha desvinculado del proyecto RI? No solo por razones personales, a veces. Y también, claro, una debilidad que tenemos es que hasta ahora Félix Rodrigo Mora ha tirado del carro de la Revolución Integral. Y ya es el momento, pues a lo mejor, de empezar a hacer un trabajo más de equipo y sobre todo más personas que se atrevan a dar la cara
porque no es fácil dar la cara, pero es necesario dar la cara. Entonces, bueno, luego me he dedicado a analizar, pero por falta de tiempo no os lo voy a exponer. Tenéis el documento, lo podéis hacer vosotros, ¿no? Pues un poco los movimientos y organizaciones que hay. Y, bueno, prefiero pasar estas diapositivas, ¿no? Esta también, esta también, esta también, esta también. Bueno, pues es importante también no solamente hablar de otras organizaciones que no somos nosotros, sino también de las cosas que están cercanas al entorno de la transformación integral, ¿no? Experiencias significativas que ya han finalizado, como la Cooperativa Integral Catalana, el Auzolán, Campiella. Es importante conocerlas, el que no las conozca. Es importante hacer un análisis de todo lo positivo que han tenido, de todo lo que han aportado, que eso está ahí, porque a lo mejor estas experiencias han terminado, pero no su ejemplo. Las personas morimos, pero nuestro ejemplo queda. Y también ocurre con las organizaciones y con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante volver a crear este tipo de instituciones o que son del pueblo y que son muy positivas, ¿no? Y también porque han fracasado en algunos casos, ¿no? Que se hizo mal. Pues bueno, conclusiones, ¿no? Esta ya la he dicho, ¿no? Que es evaluar los elementos positivos, las fortalezas, las debilidades. Otra conclusión que quería añadir, la siguiente, que somos la excepción. Está feo decirlo, pero yo miro y no encuentro que me guste. Hay muchas carencias en organizaciones bien intencionadas y sobre todo hay organizaciones mal intencionadas, creadas por el enemigo, que son muy bonitas por fuera, pero están podridas por dentro. Y nosotros somos la excepción y tenemos que seguir siéndolo. También tenemos que ser muy curosos de no convertirnos en lo mismo que se han convertido las demás, ¿no? Y por eso es muy importante que sepamos qué somos, ¿no? Es muy importante la redacción y difusión del manifiesto, que antes ha comentado Félix, ¿no? Que tenemos que hacer. Otra conclusión es que tenemos que esperar a que maduren las condiciones objetivas para la revolución. Es decir, lo que he dicho ya de tomar partido y decir que tenemos que hacerlo ya, sí, pero también he dicho que es una semilla que vamos a plantar y que va a tardar mucho tiempo en madurar y en dar fruto. Con lo cual, cuando la cosa se ponga peor, tenemos que estar ya preparados, organizados, y es muy importante la organización como grupo. No pueden ser simplemente personas que de vez en cuando quedan, comparten cosas y tenemos muy buenas intenciones, sino que tenemos que crear algo sólido. Es muy importante que sea ya sólido. Y por eso es muy importante hacer una crítica comprometida, pero también pasar a la acción y hacer una estrategia de acogida a todas esas personas que se puedan acercar a la revolución integral. Y como última conclusión, pues tenemos que generar vínculos sociales con las personas de nuestro entorno, entre nosotros, no depender tanto de las tecnologías y hacer ya el proyecto de autoorganización que va a presentar mañana José Francisco, que me quedo sin voz. Vale, pues vamos a pasar ya al plan estratégico. Esto es mi propuesta de lo que podemos hacer. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, he planteado el plan estratégico a 3 niveles, un poquito como hacen nuestros enemigos, que hablan siempre primero de la estrategia, que la diseñan los generales, ¿no? Luego está la táctica, que es cosa de los oficiales, y luego está la operativa, que es cosa ya de la tropa, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar primero por la estrategia, que son los 10 objetivos que yo considero fundamentales, ¿no? Primero, pasar de la pasividad a la acción revolucionaria. Suena fuerte, pero es así, ¿no? Porque, claro, si queremos cambiar las cosas, hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Por eso es muy importante la difusión, que hasta ahora lo estamos haciendo, pero es más importante que todo el mundo haga difusión, no solamente unos pocos. El compromiso, es muy importante el compromiso. El compromiso no puede ser simplemente venir una vez al año al encuentro. Tiene que haber un compromiso más activo. No puede ser que de los 300 que somos hasta ahora, solo 30, ya digo que es un cálculo estimado, tengan un alto nivel de compromiso. Se tiene que incrementar este nivel de compromiso. Y el reto es ser el movimiento popular más activo y comprometido en Iberia en 2031. No tenemos que ser
garbanceros, pequeñitos, aspirar a cosas muy modestas, porque entonces nos convertimos en gente mediocre. Y no queremos ser gente mediocre, ¿no? Pues vamos a ir a lo más alto. Yo creo que lo podemos conseguir. Segundo objetivo es incrementar la labor de crítica, porque solo la crítica no, pero hay que hacer una labor de crítica inteligente, estratégica, bien pensada. Hay que hacer daño al enemigo, hay que debilitarlo, ¿vale? Hay que mostrar sus miserias, hay que mostrar lo que es, ¿no? Que es algo patético. No son tan inteligentes, no son tan temibles, podemos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la crítica ha de ser radical. Y radical quiere decir ir a la raíz de los problemas. No tenemos que ser bienquedas, ¿no? Vamos a quedar bien con todo el mundo. Bueno, nos censuran, pero bueno, pero a lo mejor el año que viene no nos van a censurar. No, hay que ir a la raíz. Pero la crítica ha de ser constructiva, porque si no, ¿de qué sirve? ¿No? Pero bueno, esto ya lo hemos explicado antes, así que igual. Y bueno, pues sobre todo, no hay que criticar a nuestros iguales, no hay que criticar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, sino que tenemos que criticar a la gente con poder, ¿no? Que es la ética sodalicia. Tenemos que amar a nuestros iguales y enfrentarnos a nuestros enemigos, que son la gente con poder. Y muchas veces el poder se disfraza y crea falsas disidencias. Y también tenemos que ser muy críticos con ellas. Vale. Tercer objetivo es la formación. Claro, hay gente que sí que está muy formada, pero todos necesitamos saber de muchas cosas y aprender muchos conocimientos. Y tenemos que formarnos a nivel intelectual, muy importante, y tener esos conocimientos y habilidades que requiere. Tenemos que estar a la altura, ¿no? Porque para ganar esa guerra que he dicho que hay, ¿no? Me ha comentado José Francisco hace un momento, ¿no? Que Mao decía que lo importante son las personas, que las guerras las ganan las personas, no las armas. Entonces tenemos que ser personas de calidad para poder ganar esta guerra. Cuarto objetivo es incentivar que haya más jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen más energía, o deberían tenerla, ¿no? Porque a veces, últimamente, parece que están un poco apáticos, ¿no? Entonces es muy importante incentivar que más gente joven se sumen al proyecto de la revolución industrial. También sería interesante fabricar gente joven, ponerse manos a la obra con este tema. Y yo me aplico el cuento. Pues ya se ha comentado antes, ¿no? Es fundamental, ya lo habéis dicho vosotros, el problema educativo, ¿no? Yo, por desgracia, sé bastante de cómo va el tema. Estoy de acuerdo con el comentario que has hecho, ¿no? Es una trituradora el sistema educativo, la universidad, pero también la enseñanza infantil, primaria, secundaria, es una trituradora. Entonces tenemos que plantear una alternativa. Claro, no se va a hacer de la noche a la mañana, esto hay que pensarlo bien, pero es necesario ya crear una alternativa al sistema educativo. Sexto objetivo, tenemos que empezar a participar en acciones de protesta. Y si solo somos 30 de momento, pues hay que empezar a buscar alianzas estratégicas con otros grupos, porque no tenemos que estar de acuerdo con todos y podemos tener una visión incluso muy diferente. Pero para hacer un trabajo, ¿qué más da si tu compañero de trabajo piensa igual que tú o no piensa igual que tú? El trabajo se puede hacer igual de bien. Por eso es muy importante. Séptimo objetivo, que esto hablaremos un poquito mañana con la presentación del libro en contra del trabajo asalariado, pues los sindicatos ya sabemos lo que son, ya no engañan a nadie. Entonces tenemos que crear un nuevo movimiento obrero, obreros cada vez hay menos, un movimiento asalariado, un movimiento de trabajadores. Es importantísimo, al margen de los sindicatos, de los partidos políticos de izquierda, que ya sabemos que precisamente no defienden los intereses de la clase trabajadora, con lo cual es muy importante reformular un movimiento de trabajadores. El octavo punto, no sé por qué lo he puesto en octavo lugar, pues yo qué sé, pero quizás sea, si no el más importante, uno de los más importantes, ¿no? Que es crear redes fraternales. Tenemos que empezar ya a unirnos, tenemos que crear grupos sólidos para el trabajo comunitario, para la solidaridad, para la convivencia, para el apoyo mutuo, para la supervivencia, porque ya es una cuestión de supervivencia. Dentro de un tiempo será muy difícil sobrevivir, con lo cual nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Sobre todo las personas que den ese paso adelante en el proceso revolucionario pueden tener problemas que van más allá de que te insulten en Internet o te censuren. Pueden ser problemas más serios. Vamos a empezar a pensar maneras
de cómo nos podemos ayudar entre nosotros. Tenemos que tener un compromiso, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la guerra de guerrillas, del maquis, que actuó contra el franquismo, pues de cada guerrillero activo que había muchas más personas en las aldeas, en los pueblos, en las zonas rurales, que le daba apoyo logístico a estos guerrilleros. Estos guerrilleros se han llevado la fama, pero no serían nada sin el apoyo del pueblo, ¿no? Con lo cual nos tenemos que apoyar entre nosotros. También estas redes fraternales, lo digo por la experiencia de la Fraternidad TIC de Cataluña, tenemos que empezar a evitar el asamblearismo o la asamblearitis, hablar por hablar, ¿no? Vamos a dejar ya de arreglar el mundo y vamos a ponernos a trabajar, ¿vale? No entendemos, quizá porque no somos personas de calidad, y yo me pongo en primer lugar, ¿no? Como persona que ha fracasado en eso, tenemos que evitar los debates improductivos y ponernos ya a trabajar. Ya está bien. Fomentar el trabajo comunitario, la ayuda mutua, las experiencias compartidas y garantizar la supervivencia. Bueno, noveno objetivo que tenemos es idear estrategias de visibilidad y comunicación. Ya que no nos dejan salir en la tele, pues vamos a hacernos notar. Vamos a buscar la manera de que cada vez más gente conozca que no están solos, porque, claro, yo me he sentido solo muchas veces porque tenía una visión sobre las cosas y me creía que nadie más la tenía, porque leía, escuchaba y no había. Pero bueno, ya la hemos encontrado. Pues vamos a hacer que más gente la encuentre, que más gente nos conozca. Y el 10º objetivo es la autoafirmación y la consolidación del movimiento por la revolución integral. Y esto es algo complejo, porque esto exige de compromiso, con lo cual es como un cedazo. Vamos a empezar ahí a menear la cosa y mucha gente pues, se va a empezar a salir volando. Y lo tenemos que aceptar no como un fracaso, sino como un proceso doloroso, pero necesario, en tanto que no todo el mundo tiene por qué dar este paso. Pero los que sí lo queremos dar, pues tenemos que estar más comprometidos en él. Entonces ahora vamos a pasar con la segunda fase, ¿no? Que son los mismos 10 objetivos, pero desde el punto de vista del desarrollo. ¿Cómo los vamos a desarrollar? Pues hay que redactar un manifiesto de la revolución integral y difundirlo. Tenemos que decir ya de una vez por todas qué es la revolución integral y no todo vale. Esto es así. No todo cabe dentro de la revolución integral. Idear una estrategia y un grupo de acogida para permitir que esa gente que se acerque se sienta acogida. Desarrollar una ética del compromiso. Tenemos que recuperar la vida épica. Ya está bien de decir, bueno, yo tengo mi trabajo, bueno, pues hay que dar ese paso, ¿no? Yo decidí escribir un libro comprometido. Y bueno, pues en este año pues, me han dicho de todo, bueno y malo. Pero ahora si tuviera la máquina del tiempo y dijera, ¿qué harías, Antonio? Sí, ¿repites la experiencia o no? Sería más cómodo quizá no el trabajo que me dio hacer un libro, para perder dinero, para que luego te insulten. Pues sí, lo volvería a hacer, porque creo que es lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces tenemos que tener unos valores épicos que nuestra sociedad ha perdido. La labor crítica, pues uno de los puntos del encuentro es crear una oficina crítica para saber disparar, para apuntar bien, ¿no? Tenemos pocas balas, pues al menos que las balas que tenemos acierten en el objetivo. No nos perdamos en críticas estériles, ¿no? El tercer punto, sobre formación, pues tenemos que elaborar un plan de estudios y cursos, que ya se han hecho algunos, ¿no? Como por ejemplo el del comunal, pero tenemos que seguir en esta línea. Con lo cual no solo hay que apuntarse a cursos, que eso está muy bien, sino que también hay que dar los cursos. Tenemos que empezar a decir, pues bueno, si yo tengo este conocimiento, porque yo sé de esto, porque tengo un oficio, tengo una habilidad, tengo un conocimiento, pues vamos a compartirlo entre nosotros, ¿no? Y para todo el mundo que se quiera apuntar. Hay que empezar a crear más vídeos, más textos, incluso hacer síntesis de obras que son clásicas o fundamentales, y hay que seguir difundiendo estos contenidos. Claro, el problema de los jóvenes y la educación es complejo, pero hay que poner en marcha ya una estructura de formación y educación alternativa. Por ejemplo, en el TIC Cataluña, en muchas cosas,
ha fracasado, en otras no. Por ejemplo, ya se está haciendo un proyecto de educación alternativa en Cataluña. Esto es muy interesante. Poner en marcha escuelas de oficios sería muy importante para evitar, por ejemplo, la inmigración al extranjero, que muchos jóvenes que nos siguen viven en Alemania o viven en Suiza o en Reino Unido. Pues hay que evitarlo. Fomentar los encuentros de gente joven, aunque yo soy más de que tenemos que compartir mujeres, hombres, viejos, niños y no segregar, ni por sexo, ni por edad, pero quizá como tenemos un problema importante de crisis de la juventud, pues es importante estos encuentros, ¿no?, que Adrià estáis haciendo, que son bastante positivos. Y plantear una ética del dolor, del ascetismo y de la fuerza del ánimo. ¿Qué tiene que ver esto con la juventud? Pues mucho, ¿no? Les hemos educado, yo no tengo hijos, pero sí he tenido muchos alumnos, ¿no?, quizá de manera muy blandita. Les hemos educado para la fiesta, para la diversión, les hemos educado para que estén a gustito y no les hemos educado para lo difícil, para la lucha, ¿no? Para que no se nos traumen, pues a lo mejor van a tener un problema gordo de adultos. Tenemos que contactar con otros colectivos para buscar colaboración en temas concretos de protesta y lucha. Lo cortés no quita lo valiente, se puede mantener la integridad de nuestras ideas independientemente de que colaboremos con otra gente. Y hay que promover acciones y movilizaciones. Luego, sobre el movimiento obrero asalariado, yo propongo la creación de juntas de trabajadores, que tienen que ser a un nivel local, en una empresa, en un pueblo, en una aldea, en un barrio, pero hay que crear juntas de trabajadores al margen de los sindicatos, para que los trabajadores se ayuden entre ellos en los momentos difíciles y luchen entre ellos. Vale, sobre las redes fraternales, tenemos que crear redes autónomas de autoayuda a nivel territorial. Fomentar el trabajo comunitario, las experiencias compartidas, que pueden ser desde la agricultura, la ganadería, oficios, construcción, defensa personal, defensa miliciana. Puede ser útil en un momento determinado. Hemos hablado de educación, no hemos hablado de la salud, pero es importante autogestionar la salud, empezando por uno mismo, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que cuidar de nuestra salud, pero también nos tenemos que ayudar entre nosotros. Pues claro, nos podemos quejar o podemos autogestionar la salud. Y es muy importante, tenemos que volver a tener una identidad cultural propia. Tenemos que dejar de ser consumidores de cultura y tenemos que empezar a ser creadores de cultura, de poesía. Tenemos que hacer poemas, ¿vale? Poemas buenos, poemas dignos, poemas épicos. Poemas con los valores que son los nuestros, no con los disvalores que son los del poder, los del Estado. Música, danza, artes escénicas, arte figurativo, lo que sea, arquitectura, pero tenemos que crear nuestra propia cultura. Es muy importante que tengamos una plataforma audiovisual de difusión de contenidos. Es muy importante, porque el poder tiene muchas y todas dicen lo mismo. Es muy importante. Entonces tenemos que encontrar la manera de difundir mejor nuestras ideas, no solamente a través de blogs o vídeos del YouTube. Y por último, pues bueno, sobre autoafirmación y consolidación, pues la propuesta de autoorganización que mañana estudiaremos, pues es importantísima. Tenemos que tener una estructura orgánica. Habrá críticas y muchos nos dirán cosas, pero es necesario, porque si no, no podemos desarrollar esta estrategia que yo estoy proponiendo. Es muy importante. Y luego también organizar un sexto encuentro de transformación integral. Pues vamos ya con la operativa, con el trabajo de base. Tenemos que establecer, yo propongo 16 equipos de trabajo para hacer todas estas cosas. Y tenemos que hacerlo ya, porque yo me propongo hacerlo a un año vista. No quiere decir que a un año vista ya tengamos la revolución hecha, ¿no? Pero sí que a un año vista ya tengamos esta estructura que yo propongo. Por ejemplo, hay que redactar el manifiesto de revolución integral. Creo que ya hay algún voluntario, ¿no? ¿Sí? Y difundirlo. Hay que idear una estrategia de acogida y crear un grupo de acogida para las personas que se van a ir sumando conforme avance la crisis del sistema. Cada vez habrá más crisis, cada vez habrá más gente que necesite esta revolución que nosotros proponemos.
En tercer lugar, tenemos que desarrollar una ética del compromiso y la épica. Es muy importante. Tenemos que autoconstruirnos como personas. Y claro, personas que hacen la revolución no son personas que tengan miedo, que tengan dudas. Tenemos que ser más decididos, más valientes y más activos, no tan pasivos. Cuarto, hay que crear una oficina crítica para apuntar bien a todos esos agentes del fascismo que hay. En quinto lugar, hay que crear un grupo de personas que estén dispuestas a dar cursos, que pueden ser de cualquier cosa que no sea útil, pero es muy importante que la gente se preste a compartir lo que sabe, porque si no, ¿de qué le sirve? Hay que crear más textos, más vídeos. Yo propongo hacer síntesis de obras, porque mucha gente no tiene tiempo, no tiene hábito para leer según qué tochos o según qué cosas, ¿no? Y hay que encontrar la manera. Pues el otro día pensé, pues mira, voy a coger mi libro y voy a hacer el audio del libro. Para el que no lee nunca, pues a lo mejor sí que lo puede escuchar. Pues me va a dar mucho trabajo, sí, pero lo voy a hacer. En séptimo lugar, ya plantear una educación alternativa, ya tenemos un grupo de educación. En octavo lugar, crear escuelas de oficios, es muy importante para el tema de la supervivencia. Noveno grupo que propongo, ya está creado, ¿no? Encuentros de gente joven para fomentar la revolución integral entre la gente joven. Décimo lugar, plantear una ética del dolor y el ascetismo, sobre todo pensada en esa gente joven. Ya sé que me estoy repitiendo mucho, pero bueno, ya acabo pronto. El undécimo grupo es un tema ya más de, pues de movilización, de acciones de protesta, de lucha. Hay que crear juntas de trabajadores, al margen de los sindicatos. Cada uno en su empresa, en su pueblo, tiene que empezar a organizarse con los otros trabajadores. Redes fraternales, hay que crearlas. Si se han creado y no han funcionado, pues hay que crear otras o reforzar las que ya estaban. Muy importante la asistencia y ayuda mutua entre nosotros, porque el Estado no nos va a ayudar, al revés. Con lo cual, si no nos ayudamos entre nosotros, malamente. Hay que crear una plataforma audiovisual, hay que crear un grupo que organice el sexto encuentro y esto a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero bueno, supongo que ya habéis leído la propuesta de autoorganización, pues hay que asumir los cargos que aparezcan en ese organismo que se va a crear. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Acabo con una frase de Simone Weil. Y bueno, esa bellota pequeñita, pues al final se convertirá en este majestuoso árbol, que si no me ha timado Google, creo que es una encina. Pero claro, yo entiendo de farolas y coches, pero de árboles, pues entiendo poco. Pero bueno, muchas gracias y disculpad el rollo que os he pegado. Yo, sobre el epígrafe en el que hablabas de la asamblearitis, que estoy totalmente de acuerdo, porque al menos desde el mismo 15M que uno vio los excesos del debate, pero sí que echaba en falta, como dentro de la exposición tuya, si bien denuncias que eso es cierto, la necesidad precisamente de formarnos en el conocimiento de la asamblea. Siendo que al menos yo, es una de las cosas que tengo ganas de aprender y de conocer. Qué modelos de asamblea tenemos en nuestra historia, cómo se ejecuta bien, qué metodologías hay, no sé cómo... Yo lo encuentro atractivo, vaya, como en contraposición con ese mal uso o esa experiencia negativa que habéis tenido y que es evidente. Claro, es muy complicado, ¿no? Esto... Yo creo que ha de ser un trabajo personal, de autoconstrucción. Y la experiencia es magnífica, porque mi experiencia negativa de todo lo que he hecho mal me va a ayudar, si me propongo mejorar, a intentar hacerlo mejor la próxima vez. Luego también siempre nos podemos formar. Personas que tengan más experiencia nos pueden ayudar en este aspecto, ¿no? Porque era mi primera experiencia en una asamblea y supongo que la mayoría también, para la mayoría era la primera experiencia y no estuvimos a la altura de las circunstancias, o algunos de nosotros no estuvimos a la altura. Entonces, hay que hacer un proyecto personal de decir, pues me he equivocado, primero eso ya es un paso importante, y en segundo lugar decir qué puedo hacer para mejorar.
Y claro, yo creo que la experiencia y también la dignidad de la persona, de decir voy a hacer bien las cosas, es lo más importante. Pero claro, si alguien es muy experto, muy conocedor de estos temas, siempre si da formación sería fundamental. Félix tiene muchas cosas, tiene vídeos en los que habla de la asamblea y de hecho los estudiamos para mejorar. Sí, será uno de los puntos del encuentro, así que se expondrá mejor. Pero bueno, básicamente son personas que analicen por dónde nos está haciendo daño el Estado, por dónde nos está haciendo daño el capitalismo, por dónde nos están haciendo daño a las personas del pueblo, quiénes son, cómo lo están haciendo y qué podemos hacer para desmontar sus ideas, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, el tema de la ideología de género, ¿no? Que está, bajo mi punto de vista, destruyendo a las personas, pues qué podemos hacer para desmontar todo eso. Primero de todo, felicitarte por el trabajo que ha hecho. Muchas gracias. Me parece magnífico y me parece que estaba haciendo falta. Es verdad que hay que trabajar mucho y hay que dedicarle mucho tiempo, no sé si de años o lo que queda del resto de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, merece la pena. Y merece la pena por nosotros y por los que vienen detrás sobre todo, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención. ¿Por qué te refieres al movimiento obrero asalariado? Porque estamos reproduciendo esquemas y además estamos dejando fuera a la gente que sigue sustentando este país y el mundo entero, que son precisamente los empresarios, los autónomos, los pequeñitos, las pymes, todos esos que no son asalariados, trabajan para ganarse el pan, ¿no? Y además yo creo que eso es a lo que aspiramos todos, ¿no? A ser nuestros propios jefes, a que nadie nos mande ni tengamos que estar sometidos a que nos den un salario, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, quiero deciros que si vosotros conocisteis o habéis oído o tenéis alguna referencia de lo que fueron las hermandades del trabajo entre los años finales de los 60 y llegados los 80, que tu planteamiento me ha recordado mucho a ellos. Yo los conocí hace apenas 5 años, empecé a investigarlos y la verdad es que aquello funcionó muy bien, pero a partir de los 80 precisamente fueron a por ellos. Y hoy día pues están totalmente destruidos. Pues yo no tengo ni idea. Si nos quieres explicar tú un poquito. Va a haber tiempo para intervenir. Sobre todo mañana, por la tarde va a haber mucho tiempo para intervenir. Pues mira, te contesto rápido a la primera pregunta, que es un problema terminológico. Sinceramente, no he tenido todo el tiempo que me hubiera gustado para poder desarrollar mejor el plan estratégico que os he expuesto y he puesto obrero asalariado y no me gustaba, reconozco que no me gustaba, porque yo también creo en el trabajo autónomo. No todo el trabajo tiene que ser comunal, también puede partir de la iniciativa, no con fines de enriquecerse y de explotar a los demás precisamente, pero sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, con lo cual no. Tema que no he escogido bien las palabras. Creo que ella se ha referido a lo que se llamó en esa época, entre los 60 y los 70, los colectivos cristianos de base, ¿no? Y que en un determinado momento también dieron origen a lo que se llamó la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, tuvo origen precisamente en los colectivos cristianos de base y en la labor de muchos párrocos e incluso mucha acción social de la Iglesia estuvo en esa parte del final del franquismo muy vinculada ahí.